Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca del periodo de dilatación. Este periodo se encuentra dado por la dilatación cervical, por el borramiento y por la formación de las bolsas de agua. La dilatación cervical es la apertura del cuello uterino que se mide en centímetros. El borramiento o incorporación del cuello uterino es el acortamiento de la longitud del cérvix, el cual se mide en porcentaje. La formación de las bolsas de agua está constituida por las membranas ovulares, las cuales van a protruir por el canal cervical. Estas se encuentran por delante de la presentación y protegen al feto de las contracciones uterinas. El primer periodo de dilatación culmina cuando se llega a una dilatación de 10 centímetros, es decir, una dilatación completa. Y es ahí donde empieza el segundo periodo del trabajo de parto, que viene a ser el expulsivo. La dilatación consta de dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente abarca de los 0 a 3 centímetros y una fase activa se le considera a partir de los 4 centímetros para adelante. Recordemos que para poder hospitalizar a una gestante, para trabajo de parto es a partir de los 4 centímetros de dilatación, es decir, cuando entra en la fase activa. En la fase latente en una nulípara puede llegar a durar hasta 20 horas y en una multípara hasta 14 horas. La fase activa se subdivide en 3 fases. En una fase aceleratoria, fase dependiente máxima y una fase desaceleratoria. La fase aceleratoria abarca de los 4 a 6 centímetros, la fase dependiente máxima abarca de los 6 a 8 centímetros y la fase desaceleratoria abarca de los 9 a 10 centímetros. La fase aceleratoria tiene una duración en nulíparas hasta 3 horas y en multíparas hasta 1 hora. La fase dependiente máxima en nulíparas, la velocidad de dilatación de ellas es de 1,2 centímetros por hora y en multíparas de 1,5 centímetros por hora. Según la OMS es para ambos grupos de 1 centímetro por hora. En la fase desaceleratoria puede durar en nulíparas hasta 3 horas y en multíparas hasta 1 hora. Durante la fase activa, las contracciones van a ser más dolorosas, más frecuentes y más intensas. La frecuencia de las contracciones uterinas va a ser de 3 contracciones cada 10 minutos. Va a tener una duración mayor a 35 segundos. Recordemos que en una primípara o primigesta, primero se borra o incorpora el cuello y luego se dilata, mientras que en una multípara el cuello se borra y se dilata al mismo tiempo. Una de las anomalías del trabajo de parto en la gestante es la fase latente prolongada, el cual se considera en nulíparas mayor de 20 horas y en multíparas mayor de 14 horas. Otra anomalía es una fase activa prolongada, el cual la velocidad de dilatación en nulíparas es menor a 1,2 centímetros por hora y en multíparas menor a 1,5 centímetros por hora. Otra anomalía que podría presentar es una detención secundaria de la dilatación, el cual es el cese de la dilatación por más de 2 o más horas. Otra anomalía es una fase desaceleratoria prolongada, la cual en nulíparas llega a durar más de 3 horas y en multíparas más de 1 hora. Otra anomalía que podría presentar es una falla del descenso, en donde hay ausencia del descenso de la presentación. Otra anomalía es detención del descenso, en la que es el cese del descenso por más de 1 o más horas. Otra anomalía es el descenso prolongado, el cual el descenso en nulíparas es menor de 1 centímetro por hora y en multíparas menor a 2 centímetros por hora. Otra de las anomalías que se podrían presentar es un parto precipitado,
en el que en nulíparas la dilatación y el descenso es mayor a 5 centímetros por hora y en multíparas mayor a 10 centímetros por hora. En el manejo del periodo de dilatación debemos controlar el estado emocional de la gestante, sus signos vitales, la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina y por medio del tacto vaginal, la dilatación cervical, el borramiento, es decir, las modificaciones cervicales que se van a ir presentando, el estado de las membranas ovulares y el avance de la altura de presentación. Recordar que en este periodo es importante usar el partograma, ya que este instrumento nos va a ayudar a el control y conducción de este periodo. Además, debemos colocarle una vía durante la fase activa, muy aparte de que sea para hidratarla o para administrar oxitocina, es principalmente para tratar cualquier emergencia imprevista. El test de Bishop es una escala de estimación del cuello cervical. Evalúa la maduración cervical. Va de 0 a 3 puntos y consta de 5 parámetros: posición, consistencia, borramiento, dilatación cervical y el descenso de la presentación. Si se obtiene una puntuación de 7 o más puntos, quiere decir que el cuello es apto para la inducción. Si se obtiene una puntuación de 6 o menos puntos, se considera un cuello no apto para la inducción, el cual podría necesitar de un grado de maduración cervical. El primer parámetro es la posición del cérvix. Se le coloca 0 puntos si se encuentra en una posición posterior, 1 punto si se encuentra en medio o intermedio y 2 puntos si se encuentra en una posición anterior o centralizada. La consistencia del cérvix se le va a colocar 0 puntos si la encontramos dura, 1 punto si se encuentra intermedia o media y 2 puntos si se encuentra blanda. El borramiento cervical se va a medir en porcentaje. Se le coloca 0 puntos si encontramos un borramiento de 0 a 30%, 1 punto de 40 a 50%, 2 puntos de 60 a 70% y 3 puntos mayor a 70%. Con la dilatación cervical vamos a colocar 0 puntos si encontramos en 0 centímetros, 1 punto si encontramos de 1 a 2 centímetros, 2 puntos si encontramos de 3 a 4 centímetros y 3 puntos si encontramos una dilatación mayor a 4 centímetros. Y por último encontramos el descenso de la presentación. Esto lo voy a explicar con los planos de Hodge. 0 puntos si se encuentra móvil, 1 punto si se encuentra entre el primer y segundo plano, 2 puntos si se encuentra en el tercer plano, es decir, que está encajado y se encuentra en la estación 0 del I, y 3 puntos si se encuentra en el cuarto plano, es decir, que está profundamente encajado. Para poder darnos una idea en la consistencia del cuello uterino, decimos que está dura como la punta de la nariz, decimos que está blanda como los labios y decimos que está media o intermedia como cuando se siente al cerrar los dedos el pliegue que se forma aquí. Con lo que respecta a la dilatación cervical, generalmente un dedo equivale a 1 centímetro, es decir, si el cuello es permeable a un dedo, quiere decir que tiene la paciente una dilatación de 1 centímetro. 2 dedos tendría una dilatación de 3 centímetros. Generalmente esto es así, en mi caso también, pero varía de persona a persona. Por ello también es necesario tener un dilatómetro con el cual uno se puede ayudar. Por ejemplo, en mi caso 2 dedos equivale a 3 centímetros, pero en otras personas puede ser de manera diferente. Para poder realizar el tacto vaginal, lo primero que debemos hacer es un lavado clínico de manos. Tú
No sabes quién soy, no sabes que existo, pero tengo una foto en donde estamos juntos, yo de suéter azul. Seguido de ello, explicamos a la paciente el procedimiento a realizar. En este caso vendría a ser un tacto vaginal con el cual vamos a evaluar la dilatación. Luego pedimos a la paciente que flexione las rodillas y separe los talones, es decir, que se coloque en una posición ginecológica o de litotomía. Ahora debemos observar la vulva para determinar si hay sangre, moco, líquido amniótico y de haber determinar el color y el olor o si hay algún flujo vaginal. Limpiamos la vulva con una mano enguantada y con la mano izquierda utilizamos una solución antiséptica. Ahora separamos los labios de la vulva e introducimos los dedos índice y medio. Procedemos a medir la dilatación del cuello uterino estimando la distancia en centímetros. Si la dilatación está entre 1 a 3 centímetros, quiere decir que está en una fase latente. Si la dilatación es igual a 4 centímetros hasta los 10 centímetros, quiere decir que está en una fase activa. Seguidamente palpamos las membranas ovulares para saber si están íntegras o rotas. Si las membranas están rotas, debemos asegurarnos de que no haya prolapso del cordón umbilical. Verificamos el color y el olor del líquido amniótico. Ahora identificaremos la presentación. Generalmente suele ser de vértice, es decir, cefálica, pero también podemos encontrar una presentación podálica. Luego, evaluamos la altura de presentación. Una altura de presentación 0 o -1 equivale a encajada. Una altura de presentación -2, -3 equivale a fija o insinuada. Una altura de presentación de -4 equivale a móvil. Una altura de presentación +1, +2 equivale a profundamente encajada y una altura de presentación +3, +4 equivale a expulsivo inminente. Ahora determinamos la variedad de posición palpando las características de la parte presentada. La ubicación de las fontanelas proporciona información sobre la localización del occipucio con respecto a la pelvis. Con delicadeza retiramos los dedos de la vagina y nos retiramos los guantes de ambas manos, invirtiéndolos y desechándolos en el tacho biocontaminado. Realizamos nuevamente nuestro lavado clínico de manos. Y por último, realizamos el registro en nuestra historia clínica.